Bien, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Hoy día 8 de noviembre, eh, miércoles de Transportix. Hoy día nos vestimos pues de celeste y blanco porque tenemos una bella invitada que ya anteriormente también ha compartido con nosotros estas sesiones de Transportix y bueno, le he encomendado mucho la parte de lo que es seguridad vial. eh, y Y bueno, ella tiene pues gran experiencia en el campo de la seguridad vial en su país, es licenciada en criminalística, se desempeña actualmente en el área de seguridad vial y hace docencia dentro de su jurisdicción en temas también de siniestralidad vial, ¿no? Bien, hoy día no me queda más que presentar a nuestra ponente del día de hoy, la licenciada Natalia Franco, que va a tocar el tema la educación como punto de partida para disminuir la siniestralidad vial. Bien, Nati, puedes Listo, iniciar bueno, tu presentación. ¿cómo les va? Buenas noches y le doy la bienvenida a todos los presentes. Quería ver desde mi teléfono, pero acopla. Primero y antes que nada, agradecerle a Julio, ¿sí? Por depositar la confianza en mí para hablar de estos temas tan importantes, ¿no? Como es la educación vial, la seguridad vial. Y fíjense que uno de los ejes primordiales dentro de lo que es la seguridad vial es la educación vial, ¿sí? Yo les voy a pedir a ustedes, como para dar pie a esta charla, a esta capacitación, para preguntarle, primero y antes que nada, si creen o piensan que la seguridad vial y la educación vial son sinónimos, ¿sí? Si estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Me imagino que todos son profesionales o que saben con respecto a la temática. Entonces quiero ver qué percepción tienen con respecto a los términos. ¿Alguien se anima? A ver, la licenciada Natalia. ¿Sí, Sí, Claudio? pues Bueno, preséntese, Claudio, por favor. sí, Claudio Miguel ¿Cómo estás, Ponce. Claudio? Bien, Sí, bien. Bueno, soy de la Patagonia, de Argentina, del sur, bien. provincia de Río Negro, localidad de General Roca, una localidad más conocida, la más cercana es Capital Neuquén, hermosa localidad, y estamos a 45 kilómetros aproximadamente de distancia. Bienvenido, Creo que Claudio, a educación Transportix. vial y seguridad vial se complementan. Bien. Podríamos decir que tienen sus diferencias. Por ejemplo, si hablamos de seguridad, ya estamos hablando en parte de lo que es algo técnico, algo más como compatible con lo que es un conductor, eh, algo más grueso, por así decirlo. Y en cuanto a la educación vial, sería esta parte dentro de lo que es el desarrollo cognitivo de la persona, estamos hablando de los niños en este caso, utilizar términos de acuerdo a su comprensión, su lectocomprensión, y ir en busca como objetivo de formar lo que es la iniciativa de un conductor. Si estamos hablando de una sociedad de que de 100 ciudadanos, 90 terminan siendo conductores, entonces tendremos que actuar ahí en parte de fundamentar la educación vial con ese objetivo. Una vez que ya podríamos decirse una persona a obtener la licencia de conducir, ya podíamos decir de que nos estamos introduciendo en lo que es la seguridad vial. Este simplemente, básicamente, es mi punto de vista con respecto a estos dos conceptos.
Muy bien, Claudio, muchísimas gracias por su aporte. Sí, tengamos presente, sí, que la seguridad vial son todos aquellos medios, sí, que distintos organismos del Estado imparten, tendiente a, primero, a mejorar con respecto a infraestructura, es en sentido más amplio, ¿no?, al conocimiento de las normas, y la educación vial es un término, digamos, más estricto, que tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque si hablamos de seguridad vial, si hablamos de estas medidas que adoptan los organismos para bien de la comunidad. Y ahí podemos hacer también una clasificación de estas medidas que pueden ser a largo plazo y a corto plazo. A corto plazo vamos a hablar de, por ejemplo, cuando hablamos de cumplimiento de las normas, los controles viales. Estos controles, a su vez, pueden ser control y fiscalización en cuanto a la documentación o requisitos para circular, controles de velocidad, controles de alcoholemia, ¿sí? Eso es a corto plazo, porque ¿qué es lo que se busca? Es tratar de sacar al infractor de la vía pública para que no produzca ningún tipo de siniestro vial, ¿sí? Y estas acciones a largo plazo, ¿sí?, vamos a englobarla a lo que es educación vial, ¿sí? Vamos a trabajar con el niño según su rango etario, muy bien lo que aclaró Claudio, ¿sí? Según su rango etario. Nosotros, por ejemplo, acá en la Argentina tenemos diferentes niveles educativos, tenemos el nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Lo que se hace en esta parte o en esta materia de educación vial es tratar de recalcar al niño aquellos derechos y tratar la seguridad vial, la educación vial, ya desde una perspectiva de derecho y ciudadanía. Fíjense, y puse con rojo cuál es la finalidad de la seguridad vial, y más adelante en el concepto de educación vial vamos a ver cuál es la finalidad de este concepto. Una de las principales finalidades es proteger la vida y la salud de todos los usuarios de la vía pública, evitando de esta forma lesiones, muertes y daños materiales, ¿sí? Quedó claro el concepto de seguridad vial, esto es en sentido amplio. Y no quiero dejar afuera que no son solamente organismos públicos, ¿sí?, los encargados de la seguridad vial, sino también los organismos privados, y vamos a ver más adelante cómo podemos incluirlo a las empresas privadas también dentro de lo que es el sistema vial seguro. Ahora vamos a ver qué es un siniestro vial, ¿sí? Según yo tengo un glosario de terminologías de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y habla del siniestro vial, que es cualquier hecho de tránsito, que es lo que tratamos de evitar con la seguridad vial, con implicación de por lo menos un vehículo mecanizado en movimiento y que tenga lugar en la vía pública, en la vía privada, y como consecuencia por lo menos una persona herida, el fallecimiento de una persona o daño a cosas, ¿sí? Por ahí yo hago hincapié en la terminología. ¿Por qué? Porque generalmente utilizamos el término accidente, y accidente corresponde a aquel hecho o suceso imprevisto, impremeditado, y que tiene otro tipo de consecuencias, ¿sí? Si ustedes van al diccionario de la lengua española, van a encontrar un accidente como esto, que es un suceso impremeditado. Ahora la pregunta... Natalia, una consulta. Sí. ¿En tu país ya eliminaron la palabra accidente vial a nivel de todo lo que es tránsito, por ejemplo? Mira, ¿O siguen utilizándolo? Se sigue utilizando, sí, pero por ahí nosotros, al trabajar dentro o con la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
digamos, describió este glosario de terminología para que todos los estudiosos del tema y personas en general tratemos de comunicarnos con un mismo lenguaje, ¿sí? Por eso por ahí va la pregunta, en caso de accidente, si sería un accidente si chocamos, por ejemplo, alcoholizado o circulando a una velocidad superior a la permitida, o realizando algún tipo de maniobra, digamos, que sea dañosa, como picadas, por ejemplo. ¿Sería un accidente? ¿Sería este hecho o suceso que es impremeditado, indeseado? Hago la consulta, ¿no? Es Claro, por no, eso no es que un por ahí accidente, se porque eso es a cambia propósito. la terminología entre lo que es accidente de tránsito y siniestro vial. Por eso nosotros aceptamos el término de siniestro vial, ¿sí? Como cualquier hecho de tránsito con la implicación de por lo menos un vehículo mecanizado en movimiento. Claro, te decía porque aquí, que te digo, discutimos mucho con los abogados que aún manejan en los términos legales, ¿no?, la palabra Sí. accidente. No sé si es igual en tu país. Vos sabés que está totalmente aceptada en lo que yo doy las capacitaciones, charlas a distintos organismos, este término de siniestro vial, pero, digamos, tiene su porqué, porque si nosotros empezamos a llamar las cosas por su nombre y no como accidente, un ejemplo de accidente es que vaya conduciendo en una ruta y que me caiga un rayo, una piedra, una roca, sí es algo que corresponde más a lo que es, a lo que corresponde a las causas fortuitas, digamos, de la fortuna. Entonces, está aceptado el término siniestro vial, ¿sí? Y por eso es que existe este glosario de terminología para comenzar ya a llamar las cosas por su nombre, ¿sí? Excelente. Y otra cosa, nosotros nos adherimos a lo que es la Ley Nacional de Tránsito, que es la 24449/95, ¿sí? Y posteriormente se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial a través de Ley 1348, si mal no recuerdo, en el 2008. 26. Entonces, ¿cómo? 26. 26.363. Perdón, muchas gracias. Allá por el 2008, ¿sí? Se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entonces se trabaja de manera conjunta y tratamos, ¿sí?, de realizar todo tipo de investigación, y dentro de lo que es el glosario de terminología, está digamos, concepto por ahí que está mal usado, accidente, y generalmente en todas las charlas, capacitaciones donde vamos y hay gente capacitada, ¿sí?, ya se habla directamente de siniestros viales. No sé si pasa eso en Neuquén también, si hablan con respecto a la terminología de siniestro vial o la aceptan también accidente. Creo que utilizan los términos astutamente en lo que es la parte legal. No califican siniestro hasta que el fallo no sea efectivo. Claro. Buenísimo. Seguimos entonces. La finalidad de la seguridad vial es tratar de evitar estos hechos de tránsito, evitar las muertes, ¿sí?, daños a las cosas y lesiones en las personas. Ahora vamos ya a este concepto estricto de lo que es educación vial, ¿sí? Hablamos de un conocimiento teórico práctico que es sistemático y asistemático. ¿Por qué decimos asistemático? Porque son conocimientos arraigados que ya vienen digamos, de generación en generación, que aprendemos del seno de nuestros hogares, y sistemático porque está dentro o puede estar dentro de la currícula.
También podemos hablar de la educación vial que tiene o debe tener un contenido transversal, porque puede ser utilizada en diferentes materias. Yo le traje material de estudio a ustedes por si quieren trabajar con respecto a la temática, proyectos de educación vial en la zona. Es necesario, antes de realizar, por ejemplo, un proyecto en lo que refiere a educación vial, realizar un estudio de la movilidad de los estudiantes, ¿sí? Y como hablaba Claudio y decía de formar futuros conductores, lo que se hace en la actualidad, tenemos dos diferentes acepciones, ¿sí? La primera de ellas es trabajar, o se trabajaba más antiguamente, y lo que se enseñaba en las escuelas era señales viales, ¿sí? Distintas normas de tránsito, el niño como conductor. Por ahí yo traje algunas imágenes, ¿sí? De por qué se cambió, digamos, este paradigma y se comenzó o se comienza a realizar el estudio de lo que es educación vial ya desde la perspectiva del derecho y de la ética. De decir, por ejemplo, cómo se movilizan los chicos, porque el niño está muy lejos ya de ser conductor. Por ejemplo, un niño de nivel inicial, ¿sí? Faltan muchísimos años para que el chico sea conductor. Entonces, ¿qué se hace? Es trabajar con el niño desde cómo utiliza él el espacio público, ¿sí? Cómo lo trasladan a su colegio, cómo se traslada en la vida cotidiana. Y seguramente se va a tratar el tema de lo que es peatón, el niño como ciclista, ¿sí? Enseñarle, por ejemplo, el correcto uso de la vía y que todos los lugares no son para jugar. Ayer, por ejemplo, me viene a la cabeza que escuchaba a un experto en seguridad vial que decía que los espacios públicos van a ser seguros cuando los niños puedan transitar libremente y seguros. En nuestro caso, por ejemplo, lo que es infraestructura, por eso infraestructura está fue diseñada, ¿sí? Para gente grande, díganme si no, fue diseñada para gente grande, no para niños, igual que los vehículos que necesitan diferentes aditamientos para que el niño viaje seguro. Es un ejemplo, el sistema de retención infantil, vieron que si colocamos al niño en un vehículo, el niño va a viajar inseguro porque el cinturón de seguridad, por ejemplo, no va a cumplir la función específica que tiene que cumplir, ¿sí? Entonces es necesario, ¿sí?, colocarle estos aditamientos. Y ahí también, como les decía en un principio, entran en juego aquellas empresas privadas, ¿sí? Es necesario también capacitar a personas que venden sistemas de retención infantil. ¿Por qué? Porque para la compra de un sistema de retención infantil, por ejemplo, debemos saber qué tipo de sistema va a utilizar nuestro vehículo, si es ISOFIX o Latch, que son distintos sistemas. Entonces, comprar una silla adecuada también requiere de capacitación al personal, al igual que, por ejemplo, en la compra de bicicletas, ¿sí? El niño como ciclista, las bicicletas deben ser vendidas con todos los sistemas de seguridad tendiente a evitar el menor riesgo en la conducción del niño. Los cascos también, ¿no? Y los cascos también son obligatorios, ¿sí? Fíjense en cuanto a lo que es educación vial, cuál es la finalidad de esta. La finalidad de la seguridad vial es tratar de evitar de alguna forma los siniestros viales, ¿sí? Daños, personas heridas, personas fallecidas, y en el caso de lo que es educación vial, ya tiene como finalidad poder transitar con seguridad la vía pública. Natalia, ¿te consultan? Sí, Sí.
se pincha una rueda y a consecuencia de eso se vuelca un carro, un vehículo y causa la muerte o lesión de un pasajero. ¿Es accidente o siniestro? Fíjate, en ese caso, si se pincha una rueda, ¿sí? Nosotros en nuestra legislación tenemos un artículo que dice que el conductor debe circular, ¿sí?, a una velocidad que le permita tener siempre pleno y total dominio del vehículo. El vehículo es responsabilidad de quién, del conductor, que esté en adecuadas condiciones, ¿sí? Fíjense las condiciones fundamentales para que sea considerado siniestro vial. Debe haber por lo menos un vehículo mecanizado o en movimiento, ¿sí? Vamos a hablar de 3 aristas fundamentales. Debe producirse en la vía pública o eventualmente privada y debe, como producto de esta acción, debe producir algún daño en las cosas, lesiones o la muerte. Entonces, en ese caso sí podemos hablar de siniestro vial, ¿sí? Por el Claro, o sea, concepto que si el habíamos vehículo dado. se volcó nada más, ¿Estamos de es un acuerdo? accidente, ¿cierto? ¿Cómo? Si el vehículo se volcó, solamente es un accidente y no En causó caso, daño físico. tenemos también, ya me voy para el otro lado, que es accidentología, tenemos una clasificación Tú eres la de experta, ¿no? los siniestros viales, ¿sí? Tenemos esto, que es la intervención de por lo menos un vehículo mecanizado en movimiento, en este caso vuelco. Podemos hablar también de siniestro vial, perdón, porque tenemos vehículo mecanizado en movimiento, que se produjo en, en un lugar público privado y que tenga como consecuencia los daños, ¿sí? Daños o lesiones. Entonces también vamos a estar hablando de siniestros viales, y la clasificación es amplia con respecto a los siniestros viales. ¿Por qué? Porque tenemos choque, que es contra un objeto fijo, es la Guardia Civil Española, da esa clasificación. Choque contra un masa, ¿sí? Por ejemplo, un vehículo automotor con un peatón, vehículo automotor con una bicicleta, y tenemos también otra clasificación que son los siniestros múltiples, cuando intervienen 3 o más vehículos mecanizados en movimiento. Entonces, en caso de vuelco, también vamos a estar hablando de siniestro vial, ¿sí? Correcto. Bueno, seguimos. Si quieren, Seguimos. seguimos hablando de accidentología. Bueno, yo lo que hice es tratar de hablar en general, porque seguramente yo sé que de todas las charlas o capacitaciones uno aprende cosas nuevas. Entonces, direccioné la charla con respecto a conocimientos en general de lo que es la seguridad vial y la educación vial, y ya más adelante vamos a ver lo que es educación vial, ¿sí? Desde el punto de vista de los niños, porque no podemos hablar de igual forma de hablar de educación vial en caso de personas adultas, y en caso de niños vamos a hacer esa clasificación, ¿sí? Por las cuestiones que le había nombrado anteriormente. En cuanto a los objetivos de la educación vial, yo siempre le remarco con rojo. Si quieren también les puedo dejar esta presentación, que les va a ser muy útil. Los objetivos de la educación vial son generar comportamientos, actitudes y valores de los miembros de una comunidad, ¿sí? Cuando hablamos de comportamientos, actitudes y valores, vamos a hablar de que el hombre, el niño, siempre tiene capacidad decisoria. Cuando nosotros salimos de nuestros hogares para realizar nuestras tareas o actividades diarias, estamos realizando decisiones, ¿sí? Estamos tomando alguna decisión, ya sea correcta o incorrecta, por ejemplo, de por dónde cruzar la calle. Es una decisión que tomamos. Cruzamos lícitamente, es decir, por las esquinas, por las sendas peatonales, o cruzamos por la mitad de cuadra, que genera ya un riesgo, no solo para mí, sino también para el resto de los usuarios. Eso es lo que tenemos que dejar en claro cuando vamos a dar
educación vial, hacer hincapié siempre en estas actitudes, valores y la capacidad decisoria que tenemos de no generar riesgos en lo que es el espacio público. Como bien decía Claudio, también tiene una finalidad que tiene que ver con la formación de futuros ciudadanos que cumplan con sus deberes y obligaciones. Fíjense que la mayoría de las personas conoce, por ejemplo, que el semáforo en rojo me dice que tengo que parar, ¿sí? Pero hay por ahí una relación de discrepancia entre la persona y el Estado de no cumplir con la normativa y decir, bueno, cruzo en rojo, total, no hay nadie, díganme si no es así, y no cumplimos con la normativa. Entonces, hacer hincapié en esto, en el comportamiento, las actitudes y valores cuando salimos al espacio público. Hablamos ahora de los factores accidentógenos. Ya había hablado en charlas y capacitaciones anteriores. Hay diferentes autores que hablan de este triángulo, pirámide accidentológica, donde colocan al hombre en la cúspide como factor de riesgo, como el principal actor en cuanto a ser protagonista de los siniestros viales. ¿Por qué? Porque se debe quizás a la inobservancia de las normas, inoperancia, negligencia, ¿sí? Entonces lo colocamos al hombre en la cúspide, ¿sí? Pero porque el hombre tiene esta capacidad decisoria en cuanto a sus conductas de hacer o no hacer algo. Y por debajo de la pirámide vamos a encontrar en su base al vehículo y al medio ambiente y el entorno, que hay veces que juega un rol fundamental. Hay otro enfoque, en este caso es el enfoque tradicional, hay otro enfoque que es un enfoque de sistema que toma, ¿sí? Al hombre, por ser hombre, siempre se va a equivocar, o sea, siempre va a cometer errores. Entonces, lo que se hace es invertir la pirámide y tratar de diseñar por ahí infraestructuras más seguras, vehículos más seguros, por ejemplo, para golpes envolventes, en caso de atropello, para evitar lesiones que sean mortales, fatales. El caso, por ejemplo, del cinturón de seguridad, vieron que cuando en los vehículos modernos no nos colocamos el cinturón de seguridad, ¿qué pasa? Comienza a sonar la alarma, ¿sí? Entonces nos dice, bueno, colocate el cinturón de seguridad y podés seguir. Entonces, en este enfoque sistémico, como dijimos, vamos a invertir la pirámide y lo que vamos a hacer es trabajar en conjunto con los distintos organismos para crear infraestructura más segura, vehículos más seguros. Ahora vamos a hablar de lo que es la vía pública, que es el lugar donde se desarrollan todas las actividades humanas, es cualquier naturaleza abierta al tránsito e incorporado al dominio público. Fíjense, yo puse esa imagen burda, ¿no? Que tenemos elementos fijos y elementos móviles. Los elementos móviles son siempre, ¿quiénes? Los usuarios de la vía pública. Ahí podemos ver en las imágenes peatones, ciclistas, conductores de vehículo, motociclistas, y dentro de lo que es la clasificación de la vía pública vamos a encontrar diferentes sectores como ser autopista, avenida, calles, callejón, pasajes, sendas, parques, plazas, plazoletas y paseo público. Es de dominio público, es el lugar donde, como dije en un principio, se desarrollan todas las actividades humanas. Y cuando ya hablamos de infraestructura vial, si vamos siempre de lo general a lo particular, es un conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones que componen todo el escenario de la vía pública, necesario para el tránsito de las personas y que el tránsito de la vía se realice en forma segura y confortable desde un punto hacia el otro. Nosotros en Argentina tenemos un artículo
que me encantaría saber si en Perú también existe esta prioridad normativa. En el artículo 36 habla que todos los usuarios de la vía pública deben respetar en primera instancia lo que te dice la autoridad competente, es decir, los agentes de tránsito, para poder reordenar el tránsito, las señales viales y las normas vigentes en ese orden de prioridad. Me encantaría saber, si alguien se anima, si existe esta prioridad normativa en Perú. ¿Alguno que Alguien del público, sí, por favor, que nos ayude a responder si existe la misma prioridad normativa aquí en Perú, que primero la autoridad, segundo las señales y tercero la norma vigente. Están pensando. ley de tránsito? Claro, no, la autoridad, no, la autoridad sí está primero porque está por encima de las señaléticas Claro. y de la norma, ¿no? Porque en ese momento es quien tiene a bien, digamos, de ver los sucesos que están ocurriendo, ¿no? En la vía pública. Entonces sí es la autoridad, ¿no? Pero entre las señales y la norma, a veces las señales también fallan. Pero bueno, acá en Perú todo es perfecto. Bueno, Por eso que están dudando. explicar, ¿sí? Cada uno por qué los agentes de tránsito, ¿sí? Nosotros podemos incumplir alguna norma de tránsito en caso de que los agentes o alguna autoridad de tránsito así lo permita. Es el caso, por ejemplo, de la salida de los establecimientos escolares, donde existe señalización luminosa. Supónganse que exista un semáforo en el lugar, no está dando en rojo, ¿sí? Pero si el agente de tránsito me da paso, yo puedo no respetar las normas. ¿Por qué? Porque una de las funciones fundamentales del agente de tránsito es regular el tránsito y también evitar los siniestros viales, y cuya finalidad siempre es la preservación, de la seguridad vial y el orden en la vía pública. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Correcto? Muy bien, seguimos entonces. Y ahora la parte importante, que son las señales viales. Las señales viales, ¿sí?, están dentro de la infraestructura vial, y después vamos a hablar y voy a generar un debate con respecto a lo que son las señales viales. Son medios físicos empleados para indicar al usuario la vía pública, la forma más correcta y segura para transitar en la misma. Siempre sabemos que hay una clasificación, que algunas transmiten informaciones, otras órdenes, advertencias, indicaciones y orientaciones mediante un lenguaje común. Seguramente yo, cuando Julio me invite a Perú, voy a conocer las señales viales de Perú, y es de uso común para todos y se realizan de acuerdo a través de convenios internacionales. Fíjense que la señal vial es una norma jurídica, por lo tanto, de cumplimiento obligatorio. Tiene características particulares. Las señales viales deben ser claras, deben ser concisas y deben dar tiempo a responder, porque a mí de nada sirve, por ejemplo, en nuestro caso en Argentina tenemos reductores físicos de velocidad, o también llamados lomos de burro, ¿sí o no? Ustedes también. En caso de, por ejemplo, antes de ingresar a una encrucijada, nos colocan un reductor físico en la infraestructura, y este reductor físico debe ir acompañado por una señal vial de tipo vertical que me dice a 50 metros, a 30 metros, y por sobre el limitador de velocidad o reductor de velocidad, ¿sí? Existe este tipo de señalización vial en la estructura, con la finalidad de bajar la velocidad en un cruce. No sé si ustedes lo tienen, nosotros sí lo tenemos. Acá le llamamos rompemuelles porque ese lomoburro que tú le dices que es chiquito, acá rompe los carros. Claro, entonces, fíjate qué importante que es que Claro, pero lo que tú cumpla. comentas, te comento, Nati,
te comenté, y bueno, todos lo saben, ¿no? Que estoy en el curso del BIT, ¿no? De seguridad vial, muy Sí. aplicado y motivado por tu persona. Eh, y pues dentro del curso del BIT, cada sesión también tiene su parte evaluativa y su parte digamos, operativa, que tú tienes que compenetrarte con la parte de la estructura vial, ¿no? Entonces me hacen la misma pregunta que tú has hecho. Si aquí en Perú, antes del rompemuelle o reductor de velocidad, está la señalística de disminuir la velocidad porque hay un reductor de velocidad. Entonces era un trabajo que había que ir a una avenida y buscarlo. Y me di que la sorpresa que en la avenida principal, yo me fui a la avenida Larco en Miraflores, una avenida muy concurrida, muy hermosa, centro comercial, y no hay, pues, no hay las señaléticas de que en los rompemuelles, ¿no? Tengan 30 metros antes de repente un aviso que diga reducción de velocidad porque hay un rompemuelle. No existe en Perú. ¿Te imaginas? Nos Bueno, ahorramos eso en nuestro caso por ahí y sí eso es lo debería malo, ¿no? existir. En nuestro Claro. caso sí debería existir, pero en algunos casos directamente no está la señaléctica. Pero fíjense que hay algunas veces que no cumple con estas cualidades que tiene que tener las señales Yo viales sí lo veo en y la que puede carretera. producir daños al vehículo. ¿Por qué? Porque el tiempo de percepción-reacción de una persona en condiciones normales es de 1 segundo, ¿sí? Si Puede venimos, causar también siniestros. claro, si venimos circulando, por ejemplo, a 30 kilómetros por hora, que es la velocidad más baja, estaremos percibiendo esta lomada a 8,33, ¿sí? metros antes y ya vamos a tener por encima el reductor físico de velocidad y no nos va a permitir bajar tanto la velocidad. Imagínense si venimos a 50, 60 en una avenida, bajar a 10 kilómetros por hora para poder cruzar la lomada es prácticamente imposible. Entonces es importante por ahí realizar esta sinergia entre lo que es la colocación de las señales viales verticales y los reductores físicos de velocidad. Pongo este ejemplo porque pasa y también se ve acá en algunas calles y caminos de mi zona, de mi pueblo, que no existe esta complementación de la señal vial de tipo vertical. Y quizás no está evitando o... Nati, una Natalia. consulta. Sí, sí, Claudio. Sí, en algunas Claro, ocasiones también, ¿cómo explicar esto? Si bien tenemos la señal que nos está anunciando esta alteración en la vía, es muy probable que un vehículo de gran porte o mediano porte esté obstruyendo visualmente la señal. Es una Leonardo, parte donde tampoco se protege el anuncio, el mensaje, Claro. para que el conductor tenga el concepto, ¿no es cierto?, de la proximidad de esta alteración, por así decirlo. Por otro lado, no he encontrado normativa, excepto ordenanzas, pero no he encontrado una ley nacional que regule lo que nosotros llamamos reductor de velocidad. Por otro lado, es una elevación abrupta en la mayoría de los casos. Claudio, debe estar en el manual de Y carreteras. en nuestro caso particular, por ejemplo, tenemos una ordenanza a nivel municipal donde Sí, nos advierte con respecto a lo que es la altura de la lomada o el reductor físico de velocidad, pero 0,30 centímetros. perfecto. Yo lo Pero que, de aquí a que lo cumplan, yo lo Nosotros que he tenemos aquí en encontrado, Perú en el manual de carreteras, Claudio. Sí está. Todo lo que es especificación técnica de las señalíticas y también del reductor de velocidad está especificado en el manual de carreteras. manual de carreteras de De Perú, Perú, de Perú. bien, te lo voy a encargar porque para Ya. mí es Sí, sí importantísimo lo tengo. y más si, por ejemplo, en el cono sur, Latinoamérica, el idioma de tránsito es uniforme, sería mucho mejor para todos. Ujú. Fabuloso.
Bueno, seguimos Nacho. enriqueciéndonos con conocimientos. Con respecto a la clasificación de las señales viales, tenemos las verticales, luminosas, manuales, las horizontales que están por sobre la vía, transitorias y las sonoras que utilizan los agentes de tránsito. Esto es fácil, ¿sí? Y fíjense que yo les había hablado con respecto a las cualidades de la señal vial. Tengan muy presente que deben ser claras, deben ser precisas y dar tiempo a responder, porque si no la señal no va a cumplir con la función de prevención que tiene que cumplir. Entonces, hagamos hincapié en estos tres conceptos: claras, precisas y dar tiempo a responder, ¿sí? Vamos a hablar de la importancia del respeto de las normas. No sé si pasa en Perú, pero en nuestro caso, por ejemplo, fíjense, vemos en las carreteras, ya iba a decir, ya me estoy haciendo peruana, en las rutas y caminos de lo que es Argentina, tenemos señales totalmente destruidas, y en nuestro caso particular, destruir señales es un delito contra la seguridad, ¿sí? Y de las personas, ¿sí? Entonces, es necesario también cuidar las señales viales, porque con respecto a la normativa, es importante en cuanto en el caso de prevención de lo que son los siniestros viales. Dejo esas, puse esas imágenes porque me llamaron la atención. Fíjense la destrucción de las señales viales. En algunos casos no están, solamente podemos encontrar el poste. Bueno, ahora vamos a hablar con respecto a lo que... Sí. En el caso de que suceda un siniestro, ¿no?, en la carretera, en la infraestructura vial, ocasionado por la misma infraestructura vial, ¿no?, ¿a quién corresponde la sanción? ¿Es sancionado la autoridad en todo caso? Bueno, en nuestro caso, yo te voy a contar de cómo más o menos se trabaja acá. No, te digo porque acá hay muchos presentes que son funcionarios de municipalidades. Claro. Son gerentes, subgerentes de tránsito y transporte. Y ellos tienen la responsabilidad de velar por la señalética y por la estructura vial de su jurisdicción, ¿cierto? Bueno, sí, vos sabés que en nuestro caso, por ejemplo, lo que se hace es la investigación del siniestro, se realiza la pericia accidentológica, y lo que se trata de demostrar a través de indicios físicos es la causalidad siniestral. Dentro de la causalidad siniestral tenemos causas que son principales o directas, que generalmente se le atribuye al hombre, como cualquier acción, conducta u omisión sin el cual el siniestro no se hubiese producido, y las causas secundarias, que si bien no son las acciones directas, contribuyen o coadyuvan para que el siniestro se produzca. En este caso hay una pluralidad de causalidad siniestral, ¿sí? En algunos casos, la infraestructura, por ejemplo, cumple un factor o un rol fundamental, y dentro de las pericias accidentológicas te doy un ejemplo: una persona que viene circulando con su moto y no existe señalización vertical y hay un lomo de burro, un reductor físico de velocidad, lo que se pone es, en caso de que la persona venga circulando a una velocidad superior a permitida, ¿sí?, la acción directa es esta, circular a velocidad superior a permitida, y se pone como causa secundaria o causa mediata, ¿sí?, el tema de la posición, ubicación y altura de lo que es el reductor físico de velocidad. ¿Me explico? Entonces, una vez que se realiza la pericia accidentológica y se tiene como causalidad siniestral algo referido a la infraestructura, vamos a el organismo que está destinado a la puesta de este tipo de reductor físico, o el organismo que realiza la puesta de las señales viales verticales en este caso, porque fue
uno de los desencadenantes, perdón, de lo que fue el siniestro vial. ¿Estamos? Sí se determina responsabilidad allí de la parte de la Sí, autoridad. nosotros no hablamos, nosotros los peritos no hablamos de responsabilidad porque eso le compete al juez, nosotros hablamos de causalidad siniestral, ¿sí? De acciones que desencadenan un siniestro vial. Entonces, nosotros informamos las no acciones. todo le corresponde al humano, ¿no? No ¿Cómo? todo es 100% humano, a eso me refiero. Claro. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de esto, volvemos al tema de la convivencia en el espacio público, como la capacidad para incorporar la perspectiva del otro al momento de tomar decisiones, como ya les había dicho desde un principio, que el hombre tiene capacidad decisoria desde que salimos de nuestra casa para realizar algún tipo de actividad, decidimos qué acción vamos a realizar. Y en cuanto a las acciones, por ejemplo, un conductor de un vehículo automotor dice que cada vez que yo salgo, ¿sí?, en mi vehículo, debo verificar que tanto yo, eso me dice la ley, nuestra ley, que tanto el conductor del vehículo como el vehículo estén en adecuadas condiciones de seguridad. Entonces, sí es responsabilidad del conductor verificar que tanto los sistemas de seguridad activa y pasiva, ¿sí?, funcionen correctamente para evitar algún tipo de siniestro, ¿sí? Entonces, es muy clara la ley, o nuestra ley, con respecto a lo que es las condiciones de seguridad, y hablo solamente de vehículos automotores, pero también tenemos las motocicletas, que son, digamos, el mal de nuestro tiempo. Acá también tenemos una alta incidencia de siniestros viales con conductores de motocicletas, porque simplemente por el no uso de casco, ¿sí? Uno de los principales factores de riesgo es la presencia de alcohol en la conducción. ¿Algo para agregar? No sé si tendrán ustedes la misma problemática. No, aquí ya con la llegada de extranjeros, especialmente venezolanos, colombianos, eso se ha vuelto inmanejable, porque ellos tienen la costumbre de andar en moto y pues ahora se les ocurre hacer piruetas, cerrar las vías, hacer competencias y correr, ¿no? Correr ocupándose las vías, ¿no? Es terrible realmente. Ya la autoridad no se abastece para eso. Bueno, yo le agregué esto que para mí es muy importante. Justamente anoche estaba viendo, porque generalmente estoy con seguridad vial las 24 horas, estaba viendo aquellos paquetes de medidas técnicas con respecto a la seguridad vial a nivel mundial. Y fíjense que tenemos estas letras SLIBES, donde cada letra significa un paquete de medida en particular. Saben que también estaba escuchando que en lo que es América tenemos un control de velocidad solamente a 30 kilómetros por hora en zona urbana, ¿sí? Solamente en 5 países de todo lo que es Latinoamérica, y la demás no está regulada por norma. Nosotros, yo les cuento desde mi visión, desde el lugar donde yo estoy, donde yo trabajo, donde vivo. En lo que es el casco urbano, tenemos que no podemos circular según una ordenanza municipal a una velocidad superior a 30 kilómetros por hora. Pero todo tiene su porqué. Porque el control de la velocidad es importante, porque el 90% de los siniestros se evitan a esta velocidad, a 30 kilómetros por hora. Las lesiones generalmente no son fatales. Es por eso que lo que se insta es
a reducir la velocidad donde se produce la mayor actividad humana en cada sector de lo que es la zona o provincia donde uno vive. En nuestro caso particular, no solo si bien es reducir la siniestralidad vial en el casco urbano, sino también evita, por ejemplo, gases y ruidos contaminantes. Fíjense qué importante que es el control de la velocidad, e insta a los conductores también transitar en estas zonas urbanas a pie, o sea, como peatón o como ciclista, diseñando caminos con lugares destinados para el tránsito, por ejemplo, de bicicletas, que son las ciclovías. Fíjense qué importante que es el control de la velocidad. Y hay estudios científicos que está demostrado que disminuye casi el 90% la fatalidad en caso de atropello, ¿sí? Entonces, seguimos con el liderazgo en seguridad vial. Poner en agenda esto que es tan importante, el concepto de seguridad vial, que no vamos a hablar de un concepto nomás, sino de todas aquellas medidas y acciones que realizan los distintos organismos, en nuestro caso, por ejemplo, los organismos públicos y colocar en una agenda, ¿sí? En una agenda para poder tratar a la temática con la importancia que se debe, ¿no? En nuestra provincia tenemos aproximadamente 62 siniestros fatales, de los cuales el 70% son motociclistas. Es por eso que se realizan acciones públicas tendientes a evitar siniestros de estas características, o sea, que sean protagonistas los motociclistas, realizando campañas de prevención que sean sostenidas en el tiempo, ¿sí? Instar, por ejemplo, a la utilización del casco de manera segura. ¿Por qué digo de manera segura? Porque hay veces que ves motociclistas transitando con el casco en el codo, entre las piernas, en el espejo, ¿sí? De una forma que no es correcta y no va a cumplir el casco con la función que tiene que cumplir. El casco debe ser a medida y debe estar correctamente colocado. En cuanto al diseño y mejora de las infraestructuras, es lo que le estaba hablando, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en mi lugar de origen, lo que se hizo es tratar de disminuir la calzada y colocar en los sectores ciclovías, y eso evita por ahí el estacionamiento en doble fila, en horarios picos, ¿sí? Y la seguridad en cuanto a las personas que transitan o realizan las actividades, ¿sí? Dentro de lo que es el casco urbano. Tenemos muchos establecimientos escolares y por ahí en horario pico no podemos evitar estos embotellamientos, y quizás reduciendo la calzada, lo que se evita es eso, es tratar de evitar el riesgo y generar esta movida, digamos, que es de la movilidad segura y sostenible en bicicleta y como peatones. Hablamos también ya en un principio de lo que es el factor vehicular, ¿sí? Fabricando vehículos más seguros, y en caso de las capacitaciones también hacer hincapié en el uso del cinto, en el uso de los sistemas de retención infantil, el traslado de los pequeños en vehículos automotores. En cuanto a la vigilancia y el cumplimiento de las leyes de tránsito, vamos a hablar de los controles viales, que son una de las finalidades de la seguridad vial inmediata, de tratar de sacar los infractores de la vía pública
a través de controles de alcoholemia o, por ejemplo, radares de velocidad, y hablar de los siniestros viales antes, durante y post siniestro, que también salva vidas, es la supervivencia tras un accidente, por ejemplo, llamar en caso de emergencia al 911, las ambulancias, y que estén listas, juega un papel fundamental las primeras horas del siniestrado, el cuidado del mismo, para evitar aquellas lesiones que pueden llegar a ser fatales. Ahora vamos a hablar de ya la otra etapa, que es la educación vial desde el punto de vista de los niños, porque no es lo mismo hablar de seguridad vial, de educación vial con una persona adulta que con un niño. Yo siempre pongo este ejemplo por ahí, que los niños no tienen la misma visibilidad, no tienen desarrollado los sentidos todavía, entonces hablar desde la perspectiva de la ética, del espacio del otro, y les pongo como ejemplo, si ustedes, bueno, yo soy bajita, pero si me coloco frente a un camión de gran porte, quedo chiquitita y mi visibilidad no va a ser la misma con respecto a otra persona quizás que tenga más altura. Entonces, la visibilidad es baja y por lo tanto el niño no tiene esa percepción de riesgo. Vamos a hacer una división dentro de lo que es la educación vial entre lo que es un enfoque que es más bien tradicional, que les había hablado, con respecto a solamente la enseñanza de la señaléctica, la conducción segura, que está muy alejado de los niños porque ellos utilizan la vía pública o el espacio público de otra forma, ya sea como peatones, como ciclistas, ¿sí?, como pasajeros, como acompañantes, y también por ahí lo que se hacía era enseñarle articulados con respecto a lo que es la ley de tránsito, y ya cuando hablamos de una dimensión, el enfoque ya actual, vamos a hablar de una dimensión ética. ¿Por qué? Porque hablamos al niño de que todas las consecuencias de sus acciones van a generar también consecuencias en el resto de los usuarios de la vía pública. Lo que le explicamos es, por ejemplo, si yo elijo cruzar por el medio de la calzada, quizá voy a generar un riesgo también para el conductor de un vehículo automotor y para el resto de los usuarios. Hablamos también del modo en que nos tratamos a nosotros mismos, del respeto a nosotros mismos y el respeto a las normas o reglas en general. ¿Entienden? Digamos, la diferenciación en lo que es por qué no enseñarle conducción segura, por ejemplo, o he visto en otros países que colocan un casco de un tamaño bastante grande en la cabeza de un niño para enseñar seguridad vial, y yo creo que no está orientado a eso la educación vial, porque ponerle un casco a un niño va a generar un riesgo mayor al que tratamos de evitar, ¿sí? Nati, Sí. a tu concepto, ¿cuán importante es la educación vial en los niños? ¿Cómo? ¿Cuán importante es la educación vial en los niños para ti? Yo creo, particularmente, es una de las principales aristas donde debemos trabajar en los niños, porque son aquellas personas que replican en la familia quizás aquellas malas conductas que venimos arraigando de generación en generación en cuanto, por ejemplo, al no uso del cinto, al mal traslado de los niños, al uso de el teléfono celular en la conducción. Si nosotros enseñamos por qué no, ¿sí? ¿Por qué o qué va a generar o cómo va a generar riesgo si yo tomo alcohol o si conduzco quizás con el teléfono, ¿sí? Para mí es muy importante y quizás los niños deben y tienen que ser el cambio en la cultura vial. Fíjense que nosotros realizamos estadísticas también cuando se realizan los controles viales,
y el rango etario de los conductores que manejan alcoholizados es de aproximadamente entre los 25 y 35 años. Pudimos analizar a los conductores menores de 19 a 21 años, que nos llama poderosamente la atención, y ellos vienen circulando sin alcohol en sangre. Hasta ahora ninguno, porque por ahí se hace hincapié en esto del conductor designado, ¿sí? Y enseñarle que hay diferentes artilugios como para evitar el alcohol en la conducción, ¿sí? Entonces es muy importante la educación vial como finalidad mediata en cuanto a la seguridad vial. Yo creo que es muy importante, ¿sí? Y hacer hincapié siempre en los colegios. Nosotros tenemos una ley de educación vial, ¿sí? Ya me voy adelantando, pero vamos a ver esto también. Tenemos una ley de educación vial que es la 23348, y tenemos dentro de la Ley Nacional de Tránsito, en el artículo 9, fíjense que vamos a hablar de la educación vial dentro de lo que es la perspectiva de derecho. Si bien no tenemos una materia particular que se está luchando desde hace muchísimos años para tener la materia de educación vial dentro de los espacios curriculares de todos los ciclos, ¿sí? Tenemos una Ley Nacional de Educación Vial, pero fíjense de qué año es, del 86. De ese año venimos luchando para que se pueda enseñar educación vial como materia específica. Ahora el contenido es transversal, es decir que se puede hablar de educación vial desde las distintas materias o de los distintos espacios curriculares. ¿Sí? Tenemos también dentro de la ley 24449, en el artículo 9 que habla de la educación vial. Fíjense que dice que para el correcto uso de la vía pública se dispone incluir educación vial en todos los niveles de enseñanza, preescolar, primario y secundario. Y en la enseñanza técnica, terciaria, universitaria, instruir orientaciones o especialidades que capaciten para servir a los distintos fines de la presente ley. Fíjense la importancia que nosotros sí tenemos una Ley Nacional de Educación Vial y por eso bregamos y tratamos de incorporarla como materia o que tenga un espacio en la currícula en todos los niveles. ¿Seguimos? Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de educación vial. Este concepto de heteronomía y autonomía lo saqué de un manual que redacta la Agencia de Seguridad Vial, donde presupone esta perspectiva de heteronomía del individuo frente al Estado, ¿sí? Y a un nivel ya de autonomía, es decir, la persona por su capacidad decisoria, ¿sí? Es capaz de definir su conducta individual frente a los otros y frente a lo que es el espacio público. Ahora vamos a ver cuál es la necesidad de la educación desde la perspectiva legal y ética. Lo que se persigue es tratar de que el alumno tenga estas reflexiones éticas que se planteen, que se identifiquen las razones y que se justifiquen todas aquellas acciones que va a realizar en la vía pública. En cuanto a que conozcan la posición del Estado frente al conflicto de convivencia en el espacio público, por ejemplo, yo tomo o bebo alcohol y si realizo este tipo de infracción, seguramente tendré una pena o una sanción, ¿sí? Apliquen los contenidos legales a todas las experiencias cotidianas del alumno. Lo que se hace es trabajar, ¿sí?, según el nivel
y como habíamos hablado que la educación vial tiene un contenido transversal, por ejemplo, lo que se hace es realizar actividades donde el niño, ¿sí?, pueda relatar como usuario de la vía pública, en caso de, les trajo un proyecto de matemáticas, por ejemplo, de realizar un croquis, y dentro de ese croquis él pueda reconocer cuál es una avenida, cuál es una calle, y dentro de estas de esta clasificación de lo que es la infraestructura, también puede determinar a qué velocidad se puede circular en caso de que sea conductor, pero siempre ya estamos hablando del nivel secundario, donde están próximos a acceder a la licencia de conducir. No obstante, a los niños, por ejemplo, más pequeños del primer ciclo, lo que se hace es realizar actividades de viajar seguros, ya sea si utilizan el transporte público, por ejemplo, o si realizan actividades en la vía pública, enseñarles el respeto a las normas, que en la vía pública, por ejemplo, no se debe jugar, no se debe utilizar de mala forma. Fíjense que yo les traje imágenes con respecto a lo que es la dimensión ética y la dimensión normativa. Fíjense este niño con un casco gigante que lo que hace es generar riesgos, ¿sí? Un niño, por ejemplo, cargando nafta, que tampoco lo va a hacer quizás cuando sea más grande, y una niña con un casco. Y fíjense, la dimensión ética es enseñarle que hay lugares específicos donde se puede jugar y donde no. Y en caso de, por ejemplo, de que sean peatones, los niños más pequeños siempre deben estar acompañados de un padre, o de una persona adulta, y tratar de transitar de manera segura por los espacios habilitados a tal fin. En caso de peatones, nuestra legislación es clara con respecto al término, y habla y hace una clasificación en cuanto al tránsito de peatones, por ejemplo, en zona urbana. Dice que deben transitar sobre las sendas peatonales, o el cruce se debe realizar solamente sobre las sendas peatonales o las esquinas, y deben transitar también por espacios destinados a tal fin, como ser veredas, aceras, plazas y espacios públicos, ¿sí? Y en zona urbana deben circular en sentido contrario al sentido de circulación, si es posible, lo más lejos de lo que es la calzada. Yo quiero que ustedes entiendan, por favor, estos diferentes paradigmas de cómo se tomaba la educación vial tradicionalmente, de enseñar al niño, por ejemplo, donde él es tomado como conductor de quizás un vehículo automotor. Existen pistas, ¿sí? Y no es la función o la finalidad en la actualidad de lo que es la educación vial, que se toma más desde la perspectiva del derecho del otro y de una dimensión ética, es decir, esta capacidad de definir las acciones que realizan ellos como usuarios de la vía pública, y que definen quizás las acciones de tercero o del resto de los usuarios de la vía pública, ¿sí? ¿Me entendieron? Nati, bueno, acá te voy a hacer una autocrítica de lo que pasa Sí. en Perú, ¿no? En cuanto a la educación vial de la niñez o la ciudadanía, porque tenemos actores que no están comprometidos con la seguridad vial. ¿Y qué sucede? Que nuestras autoridades aún están viviendo años, que te digo, hace 8 años, ¿no? 6 años atrás, en el cual lo que se hacía era hacer pasacalles. No sé si ustedes hacen esa actividad, yo ya no No, lo veo como no, correcto, no. el salir a la calle como autoridad, ¿no? Y salir con nuestro letrero, nuestro semáforo, nuestro policía cabezón, ¿no? Y decir, somos la seguridad vial y nuestras señalíticas,
¿no? Y piensa que recorren la ciudad y con eso ya están haciendo educación vial, ¿no? Yo creo que eso realmente es un fracaso. Eso es una mala inversión, Claro, sinceramente. pero fíjate, digamos, cómo podemos abaratar los costos y darle Hacemos el actividades, proyecto, porque el dar costo de actividades a los gestión, alumnos dentro de los establecimientos escolares y explicarle cómo se debe realizar el correcto uso de la vía pública, y yo creo que estamos haciendo un montón, ¿no? Desde esta dimensión ética y la dimensión desde el derecho, y enseñarles cómo se utiliza correctamente la vía pública. Vamos a generar quizá menores riesgos, no solo para los niños, sino también para los adultos. Y lo que hacen los niños, perdón, siempre replicar los conocimientos que traen desde los diferentes establecimientos escolares a sus casas, ¿sí? Quizás no tengan un papá que es conductor de un vehículo automotor, pero tengan un hermano que utiliza la moto como medio de movilidad. Entonces, se le explica desde esta perspectiva de la ética y del respeto al otro. claro. Mira, voy a generar un proyectito, ojalá que me dé la oportunidad, te digo, alguna institución pública de mi sector, no de provincia, porque me explicaron eso, de educación vial ahora en vacaciones para niños. Y lo voy a generar gratuitamente, ¿no? A costo de mis auspiciadores y de algunos amigos, porque deseo experimentar algo en pequeño. O sea, ¿cómo es que yo he aprendido, ¿no? a inculcar la seguridad vial a los niños, ¿no? Y jóvenes? ¿Cómo es que estas clases de seguridad vial me han llevado a conocer, a abrir la mente y decir que lo que estamos haciendo está mal y necesariamente debemos de comprometer a los estudiantes, a los niños, con la infraestructura vial? O sea, necesitamos llevarlo a la calle, necesitamos a que reconozcan la inseguridad que existe en la vía pública y luego enseñarles lo que es la parte educativa y respeto también a la autoridad. Es por eso que aquí en el Perú aún tenemos pues que la ciudadanía ataca a la autoridad, ataca a los inspectores, queman las unidades de las autoridades que son de los inspectores de transporte y arremeten contra ellos, ¿no? Ya te conté que hace un mes atrás quemaron a un inspector, ¿no? Lo quemaron dentro de su unidad de tránsito, dentro de su vehículo, ¿no? Imagínate que tú, haciendo tu trabajo, vaya a Claro. la ciudadanía, ¿no? Y te saque y queme tu unidad. Y dentro de ello, tu conductor fallezca, quemado, ¿no? En ese extremo hemos llegado, ¿pero por qué? Porque nuestra autoridad no tiene llegada hacia la ciudadanía, Claro. ¿no? Estamos haciendo mal la educación vial. No los comprometemos, no los educamos realmente como debe ser. Debemos llegar a otros niveles de educación, pero no estar ahora retraídos, ¿no? Hemos vuelto a la época de las cavernas, realmente. Entonces necesitamos mejorar, ¿no? Necesitamos mejorar esto, ¿no? Esa es mi reflexión, Nati. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar cómo se le explica al niño esta importancia del correcto uso de la vía. Fíjense que le puse como ejemplo. Les voy a dar dos ejemplos porque uno lo hice en clase. En caso de vivir en una ciudad, por ejemplo, una luz verde para una persona corresponde a una luz roja para el otro, ¿sí? Lo que en un momento es un límite para una persona es un derecho para el otro. Entonces es importante que ellos sepan, ¿sí?, cómo se entiende la educación vial desde las reglas. Yo lo que hago, por ejemplo, es que los niños caminen por el aula sin ningún tipo de reglas. ¿Qué va a pasar en algún momento? Alguno se va a chocar. Entonces, explicar que todo juego, o en este caso, ellos como usuarios de la vía pública, deben, antes de salir a la vía pública, saber, conocer y respetar por sobre todas las cosas las normas para que
el tema de la movilidad se realice de una forma menos riesgosa y más segura. Por ejemplo, si uno no acepta las reglas, no se puede seguir jugando, ¿sí? Si bien sabemos que la seguridad vial no es un juego, pero es necesario explicarle al chico con lenguaje de niño, ¿sí? Que si no acepta las reglas no se puede seguir jugando, ¿sí? O no se tiene sentido jugar con un juego que no tiene reglas. Entonces, la aceptación de la regla es el reconocimiento de lo que es la legalidad. Otra de las actividades, fíjense, que les digo que para los que quieren incursionar en el tema, vamos a ver algunas actividades que se realizan. Por ejemplo, se les propone a los chicos que imaginen una gran ciudad sin semáforos y les preguntamos si las personas tendrían más o menos tiempo en realidad en llegar. ¿Por qué? ¿Qué cosas podrían pasar si no hubiera semáforos? Y comentarles la importancia no solo del semáforo, sino de todas las señales viales que están en lo que es la infraestructura, ¿sí? Y bueno, esta es la actividad que le comenté, que caminen por todos lados del salón sin poner reglas y que analicen qué puede llegar a pasar. Acuerden, una vez que ellos caminan, que acuerden reglas, ¿sí? Para los momentos en los caminos que se puedan cruzar o no y cómo les fue, con reglas o sin reglas mejor, y por qué. Pensemos en las ventajas y desventajas de ir despacio y en qué circunstancias está bien ir despacio. Esas son algunas actividades propuestas según los ciclos, ¿sí? Donde los chicos por ahí toman su rol de actor, ¿sí? Y les cuento que participan un montón porque se les enseña la educación vial a través de diferentes tipos de actividades y juegos. Acá les traigo, ¿sí? Genia Pasa, por favor, si vas a intervenir. Genia Pasa de Juno. No, ya bajó la mano. Continúa, Nati, por favor. Bueno, ahora yo estoy un poquito apretadita con los tiempos. Yo les traje un proyecto, les cuento que nosotros hacemos capacitaciones a docentes y ellos a su vez realizan este tipo de capacitaciones que tratamos de que sea sostenida en el tiempo, de educación vial. Fíjense, les traje un modelo de proyecto de educación vial, el tema o el título del proyecto, la educación vial como medio seguro para volver a casa. Y fíjense que los espacios curriculares son física, química y biología, y ustedes van a decir, ¿y cómo podemos ensamblar la educación vial con la física, con la química? Siempre se trata de buscar, digamos, esa correlación entre las distintas materias. Fíjense la actividad que este docente de física y química les propone a los alumnos. Realizar un croquis del recorrido que efectuarán desde su domicilio, por ejemplo, a la plaza central, presentar en una carpeta, o sea, cuántas señales viales o qué tipo de señales viales y quizás qué significa cada uno, y marcar el nombre de las calles y las avenidas. Es por eso que hablamos de lo que es el contenido transversal y que se da dentro de todos los espacios curriculares, se puede dar dentro de arte, de educación física o gimnasia, como la quieran llamar, ¿sí? Tratando de generar, digamos, prevención con respecto a lo que es los siniestros viales y en caso del traslado del niño a la escuela. Entonces, para mí es muy importante y es un eje fundamental dentro de la seguridad vial, si bien es a largo plazo, porque nosotros las conclusiones
de los diferentes proyectos se van a llegar a dilucidar recién a largo plazo, pero yo creo que es una de las principales aristas donde se debe trabajar para evitar de alguna forma lo que es la siniestralidad vial. Y con eso me voy despidiendo con una frase que dice que los niños toman la educación de lo que el adulto hace, no de lo que dice. Entonces, si nosotros como adultos no damos el ejemplo, quizás los niños van a seguir esos malos ejemplos que venimos arriesgando, perdón, de generaciones anteriores, porque mi papá quizás no usaba el cinturón de seguridad, yo tampoco lo uso, pero los niños son este cambio que quizás queremos en lo que es la cultura vial, y ellos prestan muchísima atención cuando damos educación vial porque les parece una materia importante y deben estar comprometidos también, no solo los niños, directivos, organismos, sino también los docentes. Así que si ustedes necesitan algún modelo de proyecto de educación vial, si quieren implementar educación vial en las escuelas o establecimientos escolares, yo estoy a su disposición y muchísimas gracias. Con esto nos vamos despidiendo. Gracias por la atención. Cualquier duda o consulta, ahí tienen mi teléfono celular, mi correo electrónico, y podemos trabajar también en conjunto, como siempre, Julio. Sí, Nati, fabuloso. Como siempre, agradecido de tu persona, de tu tiempo, de tu valioso trabajo y que puedas compartirlo con nosotros, ¿no? Yo creo que esto ha sido más que una sesión de capacitación, ha sido una sesión de reflexión para aquellos actores que son autoridad y que requieren ahora de pensar bien, repensar, ¿no? Esta es la palabra que usamos en seguridad vial, repensar en seguridad vial, ¿no? Creo que el término está bien claro, o sea, no, lo que estamos haciendo en seguridad vial tenemos que mejorarlo, tenemos que llevarlo a una práctica en la cual haya resultados, ¿no? Y si todo lo que se hace solamente es efímero, no habrá resultados. Esa es la verdad, ¿no? Y gracias Nati. No sé si voy a dejar solamente a una persona que quiera intervenir, por favor, y de paso agradecerle a Natalia su participación. ¿Sí? ¿Alguien desea intervenir, por favor? Todos contentos. Bien. Fabuloso, Natalia. Bueno, espero, sí, yo desde mi parte espero por ahí que no solo acá en lo que es mi región, localidad donde yo estoy trabajando, sino también se replique en los distintos países esta forma y modalidad que se está tomando la educación vial. Vieron por ahí que uno toma la educación vial y habla de educación vial y lo que primero se le viene a la mente son las señales viales. Pienso que va un poco más allá, que se debe tomar la educación vial desde la perspectiva de la ética, de la perspectiva del derecho del otro, ¿sí? Entonces, si quedó claro eso, le agradezco un montón a todos por la participación y por el respeto. Nos estaremos encontrando, si Dios quiere, el año que viene. Sí, Nati, siempre cuento contigo y tú sabes que siempre te estoy llamando y siempre te estoy consultando y te tengo presente siempre en mis oraciones, amiga mía. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. Siempre muy amable, muy predispuesto. A ver el partido. Sí, ahora sí pueden ver su partido. Eso quería decirles. Una consulta. Sí, una Sí, consultita. Los materiales prometidos, por así decirlo, ¿dónde podemos recurrir para obtenerlo, para bajarlo? Sí. Escúchame, Claudio, si vos estás interesado en algún proyecto o modelo de proyecto, o si querés
que yo te guíe con respecto a los proyectos que se están realizando acá en lo que es la provincia de Catamarca, escribime o al WhatsApp o al Se corta. Sí, se corta. Bueno, correo electrónico y vamos a estar en contacto. Bueno, genial. Un Así gusto, que, Claudio. igualmente. Bien, Gracias. Un abrazo, un besote. Muchas gracias. Listo, Cuídense, hasta amiga, luego. cuídense todos. Buen día para todos. Buenas noches. Bendiciones, Gracias. buenas noches, perdón. Hasta luego. Por fin.